Bueno, buenas tardes nuevamente para todos ustedes. Vamos a examinar un tema que es muy interesante. Dirán ustedes, siempre el conferencista dice que lo que habla es interesante, ¿no? Pero realmente vamos a tratar de mostrarles que es un tema en el que tenemos que abordar y tenemos que estudiar, porque es el que nos permite entender estos nuevos derechos, si se quieren llamar así, este nuevo paradigma en la comprensión del derecho. Por eso vamos a estudiar un tema que lo han titulado el Estado constitucional y convencional de derecho. Es más una pregunta si realmente estamos en un Estado constitucional o estamos en un Estado convencional de derecho, o cómo es ese problema. Lo primero que debemos decir es que, siguiendo un poco al gran maestro Francesco Carneluti, italiano, él decía: para estudiar el derecho vigente hay que estudiar también el derecho pasado. ¿Esto a qué nos lleva? A entender que los métodos que tenemos que aplicar son los métodos relacionados con el derecho histórico, con el método histórico. Pero además nos decía que para conocer el derecho de un país es necesario conocer el derecho de otros. Y ese es el famoso método comparado. Por eso esta conferencia ustedes la van a encontrar dentro del método histórico comparado, para poder entender los paradigmas que hoy estamos viviendo. Por supuesto, toda investigación, toda ponencia tiene que partir, así como hoy las sentencias, de un problema de investigación. Si nosotros no tenemos un problema, pues ¿cuál es el sentido de venir a contar algo? Eso es un punto de partida. Y el problema que hemos encontrado es el siguiente: de conformidad con el protagonismo que hoy tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que creo lo han escuchado, ya incluso ordena que los países reformen sus constituciones. Si no, miren el caso Olmedo Bustos contra Chile, más conocido como la última tentación de Cristo, donde a través de ese fallo lo que nos han enseñado, el famoso principio de supremacía constitucional, nos queda un poco en veremos. Es algo que todavía no tenemos claro. Los profesores de constitucional nos dicen que el máximo principio es el de supremacía constitucional, y después se encuentran a un profesor de derechos humanos o de derecho internacional y le dicen: no, lo máximo hoy no es la Constitución, sino es la Convención. ¿Y eso se debe a qué? Pues al protagonismo que va teniendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a esas órdenes que viene dando, las cuales, lo que sí es cierto es que hoy son incontrovertibles. Una vez profiere la Corte esa decisión, pues los países no les queda más remedio que cumplirla. Y ojo que hay un principio que ha adoptado el mismo, pues en nuestro caso el Estado colombiano y los demás estados, y es que las sentencias de la Corte Interamericana sí se pueden ejecutar. Solo establece el artículo 68 de la propia Convención Americana de Derechos Humanos, que ¿quiénes son los que la han suscrito? Los propios estados. Entonces, frente a ese protagonismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que nos preguntamos desde las estructuras del derecho, si se quiere desde la filosofía del derecho, es si aún nos encontramos en el Estado constitucional de derecho o hemos avanzado a un nuevo paradigma de Estado y nos encontramos frente al paradigma del Estado convencional de derecho. Para poder responder esa pregunta, es necesario que acudamos al estudio, para tener claras las referencias de lo que se conoció como el Estado absolutista de derecho, lo que se conoce como el Estado legislativo de derecho, y por supuesto las características que hoy la doctrina nos da sobre el Estado constitucional de derecho. Frente a esa pregunta, esta es nuestra hipótesis, y pretendemos que al final de esta conferencia la hipótesis vaya tornándose de poco en poco en una tesis. La respuesta es no. No nos encontramos en un Estado convencional de derecho. Seguimos en el Estado constitucional o neoconstitucional de derecho, y ahorita vamos a ver por qué denominarlo Estado neoconstitucional. Y más bien lo que podemos concluir es que nos encontramos en una fase superior del Estado constitucional de derecho. Parafraseando a Carlos Marx, ¿recuerda que Marx decía que el comunismo era la fase superior del capitalismo? Cosa que nunca se cumplió.
Nosotros lo que sostenemos, parafraseándolo a él, es que el Estado convencional corresponde a la fase superior de lo que hoy conocemos como el neoconstitucionalismo. ¿Y esto a partir de qué? A partir de ese concepto que ha venido desarrollándose, que crearon los franceses, la Constitución francesa de 1958, denominado bloque de constitucionalidad. Es decir, cómo ensamblamos correctamente el tema del artículo 93 de nuestra Constitución Política de Colombia frente a los fallos del sistema interamericano de derechos humanos, si realmente estamos aislados, si se trata de dos derechos, o por el contrario, estamos hablando de un solo derecho, que pues por supuesto, desde el punto de vista jurisdiccional es donde tiene importancia, tiene una jurisdicción adicional. Miremos cada uno de los paradigmas. El primer paradigma del Estado de Derecho es el que se conoce como el paradigma absolutista del Estado de Derecho. Este paradigma absolutista surge cuando surge el Estado mismo. A partir de que sabemos que el Estado existe, cuando se identifican los elementos del Estado, empieza a configurarse un modelo absolutista. Y como lo decimos ahí, cuando esto se presentó, cuando el famoso señor Felipe II, el rey de Francia, decidió dejar de llamarse rey de los francos. ¿Para qué? Pues para llamarse rey de Francia. A partir de ese momento se empieza a estructurar, y lean ustedes por ejemplo a Nicolás Maquiavelo en la obra del Príncipe, se empieza a configurar una nueva forma de Estado. Una forma de Estado que tiene una característica fundamental, y es que el poder se concentra en una sola persona. ¿En quién? En el rey. Claro, el rey no es el que legisla, el rey no es el que juzga, pero tanto el que legisla como el que juzga lo tiene que hacer bajo el beneplácito, bajo la complacencia del rey. Dicho de otra manera, si el legislador expide una ley que va en contra del rey, el rey la puede anular de un solo tajo. Si el juez profiere una decisión en contra del rey, pues el rey también puede anular esa decisión. Hoy tenemos y hacemos una comparación a la Constitución y sabemos que el legislador no puede legislar en contra de la Constitución, pues en aquella época la Constitución era el rey y era lo que el rey quisiera. Claro, en temas de poca monta, donde le tocaba, como se dice acá, al ciudadano de Guana, pues el juez era independiente, pero cuando el caso siquiera incidía un poco en el rey, el juez perdía totalmente esa independencia, y pobre de aquel ciudadano que le correspondiera un caso en estas circunstancias. Sugerimos, por ejemplo, para entender el fenómeno, la obra de César Beccaria de los delitos y de las penas, aquel famoso caso del pobre Damián, que por pullar un poco al rey, que claro es un delito, es procesado. Y es un proceso en el cual él no tiene ninguna garantía, a tal punto que parece que el primer acto fuera de una vez la sentencia. Es decir, nunca tuvo un debido proceso, nunca se pudo defender, y desde el punto de vista sustantivo de la pena, se le impone una pena de muerte apenas por un pequeño chuzón al rey. Imagínense en eso. Y no una muerte de cualquier manera, sino una muerte a través de descuartizamiento. 4 caballos fue la sentencia, dijo la sentencia, jalarán de cada una de sus extremidades hasta desmembrarlo completamente. Imagínense en eso. ¿Quién fue el que dijo eso? Lo dijo fue un juez, no lo dijo el rey. Pero claro, ¿por qué lo dice el juez? Porque al que chuzaron fue al rey. Si hubiese sido otro ciudadano, con seguridad la sentencia hubiese sido diferente, con seguridad le habrían preguntado, ¿usted sí lo hizo? Pero acá no, pierde todas las garantías, y por eso empieza una parte de la doctrina a ir atacando ese absolutismo. El derecho penal es fundamental para entender esta evolución, y en la obra de César Beccaria es fundamental para entender cómo se violan los derechos humanos y entender que, siendo un tema de actualidad, viene desde antes de la Revolución Francesa las quejas por la violación de derechos humanos. Pero desde el punto de vista político, que es muy interesante cómo lo político se une con lo procesal, con lo jurisdiccional, aparecen algunos autores, entre ellos John Locke con el segundo ensayo sobre el gobierno civil, y Montesquieu con su famoso espíritu de las leyes. ¿Qué es lo que ellos atacan? Esa concentración de poder, y lo que piden es que exista una separación de poderes.
Ahora, noten ustedes, ¿qué relación tiene el espíritu de las leyes con la separación de poderes? ¿Por qué el libro no se llamó separación de poderes y en vez de eso se llamó el espíritu de las leyes? ¿Por qué? Porque son unos ataques frente al absolutismo, pero unos ataques al absolutismo que le van dando la configuración, van conformando un nuevo modelo de Estado. Y ese nuevo modelo de Estado que se va a empezar a formar es el que se conoce como el Estado legislativo de derecho. Entonces miren dónde se genera. El Estado legislativo nace con la Revolución Francesa y nace un poco por el desacuerdo que tienen los ciudadanos franceses con los jueces. Ellos piden desde lo político poder elegir y ser elegidos una clase en particular, la clase burguesa, pero también lo que quieren es evitar que el juez sea un juez arbitrario. Esto desprestigia al juez a tal punto que los franceses revolucionarios quisieron acabarlos, pero estaban tan desprestigiados los jueces que si los acababan nadie más quería ser juez. Entonces no les quedó más alternativa que seguir con los jueces que tenían. Pero viene la pregunta, ¿y cómo poder controlar al juez? ¿Cómo poder impedir que el juez se vuelva arbitrario? Lo decían en la Revolución Francesa. La respuesta que encuentran es que debe haber separación de poderes para que el juez sea independiente. Pero no un juez independiente totalmente, sino un juez que esté sometido a lo que hoy conocemos como el principio de legalidad. Entonces miren qué es el principio de legalidad. Es el gran avance que surge en la Revolución Francesa para evitar la arbitrariedad del juez. ¿Cómo surge el principio de legalidad? Surge en el derecho penal, con la famosa frase, nullum crimen, nulla pena, sine ley. ¿Qué es lo que se dice con ese principio? Que nulo será el crimen para evitar que un juez invente un delito, sino tiene que el legislador previamente decir, esa conducta es delito. Primer punto. Nula será la pena si la ley no lo dice, para evitar aquello que le pasó a este ciudadano, a este desgraciado ciudadano, como lo comentan los autores, que fue condenado a una pena de muerte simplemente por una pequeña lesión personal. Y reiteramos, no solo pena de muerte, sino pena a través de un descuartizamiento, que es el caso de Damián, y que lo cuenta, decimos, muy bien el libro de César Beccaria y los comentarios a este libro de los delitos y de las penas. Este principio luego empieza a evolucionar y empieza a evolucionar en el derecho civil. También los jueces solamente pueden hacer lo que la ley diga y posteriormente evoluciona a los ordenamientos procesales. Por eso los franceses, en esta idea que tienen de que la ley va a ser la única fuente de derecho, que si bien es cierto aparece ya la Constitución, porque el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 dice que una sociedad donde no exista separación de poderes y no exista garantía de los derechos es una sociedad que no tiene constitución. Ahí aparece el primer gran concepto de lo que es una constitución. ¿Una constitución qué es? Es un instrumento donde aparezca la organización del Estado y aparezcan las garantías de los derechos. ¿Pero qué hacen los franceses con esto? Queda en la constitución, por supuesto. ¿Organizan el Estado? Por supuesto, es la parte orgánica que conocemos de las constituciones. Pero dicen, establecen que la fuente del derecho no es la Constitución, sino la fuente del derecho es la ley, dándole a la Constitución una connotación de instrumento político. Por eso es que afirmamos, a partir de ese momento, que la Constitución es una carta política. ¿Qué quiere decir que la Constitución sea una carta política? Significa que sus destinatarios son los poderes públicos. Aquellos que la Constitución organiza son sus destinatarios. En ese orden de ideas, los derechos y garantías que aparecen en esa Constitución son derechos y garantías que tienen que ser concretados o tienen que ser regulados o tienen que ser reglamentados por el legislador. Por eso se decía, lo que no aparezca en la ley no es derecho. Si aparecía algún derecho humano en la Constitución, pero en la ley no aparecía, lo que se concluía es que eso todavía no era derecho. ¿Que sería derecho cuándo? Cuando el legislador quisiera. Por eso se afirmaron varias cosas. Por ejemplo,
que la Constitución en este Estado legislativo de derecho sería lo que el legislador quisiera que fuera, porque finalmente la Constitución no se aplicaba directamente al ciudadano, sino la Constitución tenía por objeto decir cómo se organizaba el Estado, y la Constitución tenía por objeto dar unas normas que se empezaron a ir denominando programáticas o normas tipo directrices para que el legislador lo reglamentara. Pues Colombia tuvo un ejemplo magnífico de lo que fue este modelo de Estado. En la Constitución de 1886, ¿creen ustedes que habían derechos fundamentales o que no? ¿Qué creen? ¿O que aparecieron fue en el 91? Sí habían derechos fundamentales. ¿Y qué tuvo que hacer el mismo constituyente? Decir que el título tercero de la Constitución, el título de los derechos fundamentales, se incorporaría como título preliminar del Código Civil. Miren lo que esto significa. Es un reconocimiento del propio constituyente de que la principal fuente de derecho es la ley. ¿Por qué? Tuvo que descender la Constitución a la ley para intentar que los jueces ordinarios, en esa época no existían sino jueces ordinarios, para que los jueces ordinarios le dieran aplicación a la Constitución. ¿Pero a través de qué? Del derecho ordinario. Entonces era como una especie de sumisión del derecho constitucional, sobre todo al derecho civil de la época. Y por eso se hacían planteamientos como los siguientes: si la ley consagraba una institución contraria a los derechos fundamentales, contraria a la concepción natural del derecho, ¿qué era lo que se respondía? No, eso no es derecho. Y si existía y se aplicaba, entonces nos contestaban: dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y no se podía establecer ningún tipo de control de constitucionalidad como empezó y como se empezó a ir desarrollando este Estado legislativo. Y en Francia menos, porque en Francia, por supuesto, crean este modelo y siempre han creído en el Parlamento, y solamente, incluso, es un anticipo, algo que diremos más adelante, los franceses cambian su ideología, es decir, ingresan al control de constitucionalidad a través de una vía incidental a partir de la reforma constitucional de 1998, es decir, hace muy poquito. Y una vía incidental que el único que la puede promover es o la Corte de Casación o el Consejo de Estado, para que el Consejo Constitucional francés, como se llama en Francia, el Consejo Constitucional pueda pronunciarse sobre la constitucionalidad. Es decir, abrieron la puerta, pero sigue siendo muy, pero muy limitada. Ese es el Estado legislativo. Entonces es un Estado legisferante, es un Estado donde la principal y única fuente de derecho es la ley. La Constitución es una carta política. Esto empieza a evolucionar, este modelo consolida el positivismo, y es cuando aparece la famosa figura, posteriormente, ya en el siglo XX, aparece Hans Kelsen, con su famosa teoría pura del derecho y con su manera gráfica de mostrarla. La pirámide, él y sus discípulos, Merkel es quien dicen, la doctrina es el verdadero creador, por lo menos gráficamente, de la pirámide. Pero la pirámide demuestra lo que decía Kelsen: todo el derecho está en esa pirámide. Arriba tenemos a la Constitución, luego tenemos la ley y luego tenemos el reglamento. Y la Constitución dirá cómo se hace la ley, quién hace la ley, qué se debe cumplir para hacer la ley. Y la ley a su vez dice quién hace el reglamento y cómo se hace el reglamento. Lo que quiere decir que el derecho solamente es lo que esté dentro de ese triángulo. Lo que esté por fuera no es derecho. Entonces el juez se convierte ¿qué? En un mero aplicador de la ley, y le dice al juez, como a veces se escucha: usted no está para pensar, usted no está para razonar, está es para aplicar. ¿Para aplicar qué? La ley. Los controles de constitucionalidad empiezan a surgir. Por supuesto, el caso americano es un caso un poco aparte, lo que pasa con Marbury versus Madison en 1803, o el caso Thomas Bonan de 1610 en Inglaterra, en Londres, son casos que están un poco aislados. Pero siguiendo esa línea, como viene de la Revolución Francesa, de este derecho positivo, de este derecho legislado, lo que debemos decir es que realmente los primeros países que empiezan a crear controles de constitucionalidad son Colombia y Venezuela. Y Colombia concreta ese modelo de constitucionalidad después del fallo Marbury versus Madison con el acto legislativo número 3 del 31 de octubre de 1910.
donde creamos a través de ese acto legislativo algo que quiero que sea tal vez lo más importante de lo que estamos diciendo acá. Colombia crea un modelo originario de control de constitucionalidad o de justicia constitucional. Es un modelo dual y paralelo. ¿Qué quiere decir dual y paralelo? Que a la par vamos a tener dos modelos que van a funcionar simultáneamente, que no se mezclan el uno con el otro y que ambos sirven para hacer eficaz la Constitución, que son el modelo de excepción que lo aplica cualquier juez, lo consagró el artículo 40 de ese acto legislativo, y el modelo de acción donde cualquier ciudadano, con una gran novedad, podrá demandar una ley, permítase la redundancia, una ley nacional, hago las diferencias con los países federales o de modelo federal, una ley federal o una ley nacional, cualquier ciudadano puede demandarla ante la Corte Constitucional. Noten que es como si dijéramos hoy, se puso a convivir el modelo difuso norteamericano con el modelo concentrado europeo. Pero no hay que entenderlo así. ¿Por qué? Porque cuando Colombia hace eso en 1910 no existía el modelo concentrado. Entonces lo que hace Colombia es una obra de ingeniería jurídica, es una genialidad, y crea ese modelo. Lo que pasa es que andamos mal de Secretaría de Prensa. Esto pocos lo cuentan, pocos resaltan esto, y nos quedamos es hasta 1920 cuando apareció Kelsen. Y Kelsen, haciendo una crítica a esos modelos, dice: el único que puede ejercer control de constitucionalidad es un juez, uno solo, y lo llamó Corte Constitucional. Y además dijo, con una sola competencia. ¿Cuál? La constitucional. Cuando Colombia ya en 1910 había dicho lo mismo. El único que ejerce ese control de constitucionalidad por vía de acción es la Corte Suprema de aquella época. Pero además esta Corte Suprema sí tenía competencia civil y penal. Entonces miren que es como si Kelsen hubiese visto el modelo colombiano, que estamos casi seguros que lo hizo, pero se comió los derechos de autor. ¿Por qué? Tal vez hablar de Colombia en 1920, en París, en Francia o en Alemania no era de mucho prestigio, ¿no? Como si uno de pronto llegara acá a decirles: oiga, la gran genialidad que les traigo es el derecho de Etiopía. Lo mínimo se me sale la mitad del auditorio. Porque como que creemos es en ciertos sectores de producción de derecho. Lo dice Diego López cuando habla de los trasplantes jurídicos, el derecho comparado. Hay unos centros a los que le creemos, lo que venga de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Italia, lo copiamos a ojo cerrado. Pero de ahí en adelante como que hay una tendencia a no creerlo. Y no quiere decir que no se creen derechos en cualquier parte del mundo. Pues tal vez eso fue lo que pasó con Colombia, por eso Kelsen no lo comentó. Pero ese fue un gran avance. Pareciera que el modelo colombiano discutiera, pero en una contradicción, como sin darse cuenta dónde estaba dentro del Estado legislativo, pero lo empezó a discutir a partir de 1910. Porque lo que permite es que esa única fuente del derecho se empiece a discutir por la jurisprudencia. ¿A través de qué? De la declaratoria de inconstitucionalidad de una norma legal. Entonces ya, miren, la ley empieza a transformarse, ya no es una fuente absoluta, omnímoda, sino que tiene que cumplir la Constitución, o en casos particulares, a través de la excepción, permitir que un juez inaplique una ley que sea de carácter inconstitucional. Eso ocurrió aquí en Colombia, pero como la enseñanza venía de Europa, parece que eso a los europeos poco les interesó y no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que viene pasando? Esto viene de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y noten ustedes que el positivismo no hizo nada. Y ese gran constitucionalismo no fue capaz de evitar esas guerras mundiales. Con algo que es muy curioso y paradójico. Una de las mejores constituciones de todos los tiempos es la famosa Constitución Alemana de Weimar. La Constitución Alemana de 1919, que incluso se dice no es la primera constitución social, porque la primera fue la mexicana de 1917, hoy vigente, pero la alemana de 1919, 2 años después, es la que consagra el mejor modelo de lo que hoy conocemos como Estado Social de Derecho, y empieza a mostrarnos ese nuevo camino. Pero miren la paradoja, una muy buena constitución, y fue la constitución de Hitler. Entonces uno dice, bueno, pero si era tan buena y permitió que Hitler hiciera lo que hizo, entonces la pregunta sería clara, es clara, y entonces ¿para qué constituciones? Si la constitución, que es muy buena, no sirve para evitar la violación de derechos humanos, pues uno podría pensar, pues mejor no tener constitución.
Y ese pudo ser uno de los pensamientos en el mundo una vez termina la guerra mundial, por lo siguiente. Primero, noten ustedes que las Naciones Unidas se crean en el 45. ¿Cuál es la razón de que se creen? Pues las barbaries que se cometen, sobre todo en Europa, a través de Alemania, a través de Italia, lo que pasó con los judíos, lo que pasa con las razas que los alemanes creyeron inferiores. Entonces hay que hacer algo para que los derechos humanos no se vulneren, y las naciones empiezan a unirse, tratando de pensar en qué es lo que están pensando, en crear un derecho que sea superior al derecho constitucional, pero aún no lo perfecciona. Segundo dato histórico, el famoso juicio de Nuremberg. ¿Sí lo han visto? Y los que no lo hayan visto, entren a internet, ven películas, documentales, no tienen que leer. Entonces ven ahí documentales muy buenos, películas muy buenas. Este juicio de Nuremberg es un juicio a los alemanes, y un poco lo presenta Estados Unidos como una respuesta a los rusos, que lo que querían era acabar con todos los alemanes. Lo que querían los rusos era alemán que vieran, alemán que había que asesinar. Entonces Estados Unidos, con esa intermediación demócrata que los caracteriza, dice: no, un momento, si a ellos los vamos a condenar, merecen previamente tener un juicio. Sonó muy democrático, muy bueno, finalmente a todos los condenan, pero eso lo proponen y nos muestra efectivamente que el derecho de defensa, que el debido proceso, que el derecho de audiencia siempre habrá que realizar. Pero noten quién crea ese tribunal. No es para juzgar alemanes por hechos ocurridos en gran medida en Alemania, pero noten ustedes que no se crean bajo la Constitución alemana, y no lo crean los alemanes. Ese juicio, ese tribunal lo inventan los aliados, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia, los que ganan la Segunda Guerra Mundial. Ellos son los que se inventaron eso. Entonces empieza uno a reflexionar: bueno, si eso fue así, entonces ¿para qué la Constitución? Noten lo que estoy tratando de decir. Si se avanza en ese pensamiento, pudo haberse optado por otro modelo de Estado, un modelo de Estado diferente del Estado que parte de una Constitución, posiblemente un Estado convencional, posiblemente un Estado multilateral, posiblemente un derecho que parte de los tratados. Paralelamente, en Tokio pues aparece también con posterioridad ese juicio, el juicio de Tokio, y aquí en Bogotá en 1948 que surge, se crea la Carta de la OEA. En el otro extremo del mundo, Bogotá, se crea esta carta con el mismo propósito: hay que proteger los derechos humanos, y empieza a coger fuerza eso. Y paralelamente en Roma surge el primer gran tratado de Roma de 1950, en el cual se crea la Convención Europea de Derechos Humanos. Convención Europea de Derechos Humanos que de entrada crea una Comisión Europea de Derechos Humanos y la Corte Europea de Derechos Humanos, que le da origen al primer sistema regional de protección de derechos humanos que aparezca en el mundo, que es el sistema europeo. Pues si ustedes unen todo eso, ¿qué es lo que nos empieza a mostrar? Que no necesitaríamos constitución. Sin embargo, los dos pueblos que pierden la guerra, y pues no precisamente los perdedores, sino los pocos alemanes y los pocos italianos, que quedaron contrarios al fascismo y al nazismo, deciden volver a creer en la Constitución. Y los primeros que dan el paso son los italianos, a partir de la promulgación de la Constitución italiana del 27 de diciembre de 1947, y es una constitución que se crea pero con un nuevo formato. Por eso a partir de ese momento puede ser válido empezar a hablar de un nuevo constitucionalismo, y en efecto parte de la doctrina lo denomina neoconstitucionalismo. ¿Por qué? Porque si decimos simplemente Estado constitucional, un estudiante de primero o segundo año de Derecho nos preguntará: oiga, profe, ¿y luego es que la Constitución no se creó por allá en Estados Unidos desde 1787? ¿Y cómo contesta uno? Ah, sí, pero es que esta es otra Constitución, una Constitución que cambió. Pues evidentemente es un constitucionalismo, pero un constitucionalismo renovado, una nueva modalidad de constitucionalismo. ¿Qué tipo de constitucionalismo es el que empieza a surgir? Un constitucionalismo más preocupado por los derechos humanos, y ellos empiezan a denominarlos en la Constitución derechos fundamentales.
pero unos derechos fundamentales que aparecen en la Constitución con vocación de aplicación, y ese es el cambio. Antes también había derechos fundamentales, pero derechos fundamentales que estaban ahí como una carta de recomendaciones para que el legislador lo reglamentara. Acá ya no, se dice derechos fundamentales que tienen vocación de aplicación. ¿Y que a través de qué figura se van a aplicar? A través de la justicia constitucional. La justicia constitucional, por lo menos en Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, no existía. Nos enseñan que Kelsen creó la Corte Constitucional en su Constitución de 1920. Pues cuando Alemania invade Austria, desaparece. Luego dicen, Alemania a través de una ley en 1928 creó un tribunal alemán. Estábamos en época de Hitler, pues Hitler entra al poder después del 33 y la acaba. Se dice, hay un tribunal constitucional en España, Tribunal de Garantías Constitucionales. Pues ¿qué pasa con ese tribunal? En la famosa dictadura de Franco, pues acaba ese tribunal. En conclusión, no había tribunales. ¿Qué hacen los italianos? Volver a decir, necesitamos justicia constitucional. Entonces, derechos fundamentales más justicia constitucional nos cambian el paradigma. Y a partir de ese momento es que empezamos a hablar del nacimiento de un nuevo paradigma de Estado, que es el que llamaríamos Estado constitucional de derecho, como se le dice en Europa, o, conforme lo hemos dicho, preferimos llamarlo Estado neoconstitucional de derecho, mostrando que la Constitución, primero, también es derecho, y que la Constitución no solamente es una carta política, sino que además ahora la Constitución es una norma jurídica. ¿Qué es lo que quiere decir? Que la Constitución sí se va a aplicar a los ciudadanos. Esa es la primera Constitución que abre la puerta. Pero viene más o menos año y medio después, en mi sentir, por lo menos la mejor Constitución hasta ese momento. Dirán unos que hay algunas mejores, pero por lo menos en ese momento aparece la Constitución alemana del 23 de mayo de 1949. ¿Qué hace esta Constitución? Ratifica primero que hay que creer en la Constitución, es una nueva Constitución, nada de solo tratados, derechos fundamentales muy fuertes, mucho más fuertes que en Alemania, justicia constitucional, si se quiere justicia constitucional reforzada, porque crean un tribunal constitucional a nivel federal y unos tribunales constitucionales en los Länder. Es decir, es como pensar si aquí en Colombia, además de la Corte Constitucional, tuviésemos un tribunal constitucional en el Valle del Cauca. ¿Qué piensan de eso? ¿Sería bueno o malo? Pues por lo menos lo que sí podríamos concluir es que sería una justicia constitucional reforzada. O sea, no solo cortes, sino además con tribunales. Y si a eso le agregáramos unos jueces constitucionales, podría ser mucho mejor. Si la idea no es buena, entonces podríamos decir, entonces acabemos Corte Constitucional. Pero es pensar casi que en una jurisdicción constitucional especializada, no solamente en la Corte, sino un poco desconcentrada, ¿no? No solamente allá, sino hay que desconcentrar. Pues los alemanes hacen eso, derechos fundamentales, justicia constitucional, y se inventan una cosa magnífica, que ellos la llamaron recurso directo de constitucionalidad. Y ese recurso directo de constitucionalidad es lo más parecido a lo que nosotros tenemos como acción de tutela. Nuestra acción de tutela es más parecida a ese recurso de constitucionalidad que al amparo mexicano, por ejemplo, y un poco parecida al amparo español. ¿Qué es lo que significa esa figura? ¿O qué fue lo que quiso esa figura? Que cualquier ciudadano pudiese pedir que le protegieran sus derechos fundamentales. Parece elemental, ¿no? Pero miren qué pasa cuando a un juez le toca conocer de un caso donde le piden que se apliquen los derechos fundamentales y va a mirar la ley y no encuentra ley. Ahí sí, como dicen los muñequitos animados, se metieron los jueces en un problema. ¿Cuál fue el problema? Que esa nueva Constitución alemana les dijo, ustedes pueden aplicar derechos fundamentales. Venían acostumbrados a un modelo legislativo donde se creía que la única fuente de derecho era la ley. Entonces, ¿qué le toca empezar al juez a hacer al juez a partir de ese momento? Cumplir con unas tareas que tradicionalmente no cumplía. Hasta el Estado legislativo, ¿qué se le decía al juez? Aplique. Entonces el juez tenía que observar la prueba, ver cómo se recauda la prueba, valorar la prueba, y cuando ya tiene la certeza de un hecho que ha ocurrido, lo subsume en la norma jurídica y saca una conclusión. Ese es el método subsuntivo de
la aplicación del derecho. Es decir, cojamos un hecho, lo subsumimos en la norma y sacamos una conclusión. Entre comillas, es relativamente fácil, lo difícil es establecer bien la prueba. Pero al juez en este nuevo proceso le dicen aplique directamente la Constitución. Y uno dice, bueno, aplicar directamente la Constitución es fácil. Pero cuando la va a aplicar se encuentra con unas normas tan abiertas, tan indeterminadas, que son las normas de los derechos fundamentales, y son tan abiertas que nos dicen todo y no nos dicen nada. Y miren ustedes normas como la igualdad. Todos sentimos que la igualdad sabemos qué es, pero vaya, concrétela. Y empezamos a tener problemas. Entonces, ¿qué exige? Que haya un proceso de concreción del alcance de la Constitución. Mira el tema de las parejas del mismo sexo ahorita, en la Constitución colombiana. Surge de una frase que trae el primer inciso del artículo 42, que dice que la familia también se puede conformar por decisión responsable, por la voluntad responsable de las personas de conformar. Entonces uno viene y hace la misma pregunta: ¿qué es eso de decisión responsable? La sensación que todos tenemos, ¿cuál es? Que sabemos qué es ser responsable, pero después decimos, ¿y qué es ser responsable? Entonces no sabemos si eso es matrimonio, si eso es unión marital, si eso es un contrato, no lo sabemos. Entonces, ¿qué le toca empezar a hacer al juez? ¿Sí ven que comparo lo de Alemania con lo que está pasando ahorita? Por lo parecido. ¿Qué le toca al juez hacer? Inventarse una nueva forma de práctica interpretativa, que es la práctica de la concreción de la Constitución. ¿A quién le tocaba hacer eso tradicionalmente? Al legislador. ¿Por qué concreta el alcance de la Constitución? Ahora, ¿a quién le toca hacerlo cuando no hay ley? Al juez. ¿Y qué pasa con los derechos fundamentales? Que por más que haya leyes, hacemos un cambio, salimos de lo que podríamos denominar un derecho finito, que está solo en un triángulo. Es decir, el derecho finito es aquel que yo le encuentro un punto de partida y un punto de llegada. Sé dónde está el derecho. Pasamos a un derecho infinito. ¿Cuál es el derecho infinito? El que sabemos dónde parte, pero no sabemos dónde va a terminar. ¿Por qué? Porque con derechos fundamentales cualquier cosa puede pasar. Van a surgir nuevos casos y no sabemos cómo. Entonces el legislador nunca los podrá regular. ¿El modelo legislativo qué es? Es un modelo donde el legislador primero regula y después se aplica. El modelo del derecho infinito, en cambio, es un modelo de realismo jurídico, porque es un sistema que va surgiendo a través de los casos. Si surge un caso, no pasa como en el derecho legislativo, que contestaría un juez: como no hay ley, yo mismo voy a decidir. En este nuevo tipo de derecho, del neoconstitucionalismo, aplicar derechos fundamentales, ya el juez no puede decir yo mismo voy a decidir. ¿Qué le toca? Decida. Si el legislador no ha hecho nada, entonces él le toca concretar ese alcance, es decir, sacarle. Es como si a ese principio, que es una norma indeterminada, el juez le tuviese que sacar una regla a ese principio. Y es lo que precisamente el profesor Diego López califica como las subreglas en el derecho. ¿Qué es la subregla? La regla es la ley que el juez saca para resolver un caso. Entonces, cuando él ya resuelve, por ejemplo, en ese caso de las parejas del mismo sexo, el juez puede concretar el alcance de esa decisión responsable diciendo: miren, una de las decisiones responsables para conformar una familia es casarse. Puede decir: esa decisión de casarse no es. Saque cualquier conclusión. Pues cuando una pareja del mismo sexo pide que la casen y no la casan, y esa pareja del mismo sexo interpone una acción de tutela porque le violan derechos fundamentales, ¿cómo la resuelve el juez? Si la conclusión que él sacó es que casarse es una decisión responsable, pues le tutela el derecho. ¿Ven? Porque subsume el hecho en esa regla que saca. Si la conclusión que él sacó es que esa no es decisión responsable, pues de la misma manera, el que interpuso la tutela para que lo casaran, si él dice esa no es decisión responsable, pues niega la tutela. ¿Ven? Es una práctica interpretativa diferente. Pero no queda todo ahí, le aparece, si de por sí eso ya no es fácil, le aparece otra complicación. Cuando va a aplicar, cuando está concretando eso, se encuentra que si aplica ese derecho fundamental, vulnera otro derecho fundamental. ¿Y ahora cómo hace el juez? Entonces le toca hacer algo, le toca escoger entre dos principios. Miren que en el derecho de regla nos enseñaron a resolver ese problema. Y está en Colombia en la ley 153 de 1887. ¿Cómo se resuelve un conflicto de dos normas que están en la ley? Entonces, si están en el mismo código, ¿cuál se aplica? La posterior
sobre la anterior. ¿Y quién dijo que la posterior es mejor? ¿Será que siempre la posterior es mejor? No, eso no es cierto. La anterior puede ser mejor. Pero miren qué fue lo que quiso el legislador con eso. Quiso privilegiar el principio de seguridad jurídica. Entonces, ¿qué es seguridad jurídica? Que usted sepa cómo le resuelven. Así le resuelvan de manera injusta. Pero su derecho es que usted sabe cómo le van a dar en la cabeza. Ese es un derecho. Y eso está bien. En cambio, entre principios no. Se puede escoger. Ahora, ¿qué método utilizamos para escoger un principio? La doctrina ha avanzado en el famoso método de la ponderación. Algunos dicen que eso no existe. Yo lo que pregunto es, si no existe, dígame, ¿cómo escoge usted un derecho fundamental cuando se pueden aplicar dos? Y no estamos diciendo cuál. Miren el caso de la eutanasia. Miren en el caso del aborto. Miren en el caso de los testigos de Jehová. Derecho a la vida, que antes se suponía que no tenía contradicción, por ejemplo, de los testigos de Jehová con el derecho a la libertad de cultos. Y uno dice, no, pues la vida. O con el que cree en la religión, a un testigo de Jehová, obligarle a hacer una transfusión de sangre es peor que matarlo. Porque además en su conciencia se condena y se va al último pailón de los infiernos. Y eso, para quien cree en la religión, no es poca cosa. Entonces uno, tal vez siendo ateo, pues dice, eso no tiene importancia, pero el que es religioso sí le ve importancia. Entonces aparecen, miren, una manera que tienen que inventarse los jueces de ponderar. ¿Qué es ponderar? Es un método argumentativo que le permite al juez justificar no cuál escoge, sino sobre todo por qué no aplica un derecho fundamental que está en la Constitución. Porque al juez, por el que aplica, nadie le dice nada, pero por el que no aplica sí lo pueden llevar a juicio por prevaricato, ¿no? Entonces él va a justificar es por qué no aplica un derecho, y pues correlativamente, cuando justifica por qué no aplica un derecho, tiene que aparecer la justificación de por qué el otro tenía más valor jurídico para aplicarlo. Y van apareciendo casos, y en unos casos que parecen iguales, de pronto dicen que es por acá, de pronto dicen que es por acá. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo método. Esos nuevos métodos son los que le consolidan ese nuevo Estado constitucional. Y llega la década del 70, miren. 49 en la Constitución alemana, pasó el 50 y el 60 y el mundo se quedaba perplejo mirando lo que hacían estas dos naciones. Solamente hasta el 74 dos países optan por seguir estos modelos, que son Grecia y Yugoslavia, la desaparecida Yugoslavia, incluso con un dictador con Tito. Asumen estos nuevos modelos. Pero sobre todo, 2 años después aparece Portugal, que sigue este nuevo modelo, aumentando las acciones constitucionales y reforzando la justicia constitucional, es decir, volviendo a creer. ¿Creer en qué? En que la Constitución sí se puede aplicar. Y se puede aplicar es ¿cómo? A través de una justicia constitucional. Y 2 años después aparece España, y es de donde nosotros más o menos debemos. Entonces, si ustedes quieren ver antecedentes de nuestra Constitución, hay que ver España, no hay que descuidar lo que pasa con Portugal, y nuestro abuelito constitucional es Alemania. Allá en Alemania y un poco en Italia, sobre todo en Alemania, están los antecedentes de nuestro constitucionalismo. Y miren que ahí aparece. Entonces, hasta ahí no hemos nombrado bloque de constitucionalidad. ¿Cómo surge el bloque de constitucionalidad? Aparecen tratados simultáneamente con las constituciones. Y esos tratados empiezan los estados a ratificarlos, y a partir de la Constitución francesa, que es muy importante, del 58, se empieza a concebir un nuevo tipo de derecho. Y es entender que el constitucionalismo hoy no es solo la Constitución, sino que el constitucionalismo tenemos que entenderlo es en un bloque. Es como si cogiéramos la norma de los 380 artículos que tenemos, más los tratados sobre derechos humanos ratificados por Colombia y ampliado a los de Derecho Internacional Humanitario, la OIT, todo lo que ustedes ya conocen, que dijo la Corte Constitucional Colombiana, que integra nuestro nuevo derecho. Entonces miren, artículo 93 de Colombia. ¿Qué es lo que decimos? Nuestra Constitución es Constitución política, más pensemos ahí en esa como referencia Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué la Convención es tan importante? Porque es que la Convención creó una jurisdicción.
Y al crear una jurisdicción, creó un juez encargado de ser el guardián de la convención. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir, bueno, estamos en otro estado, y conforme a lo que ha dicho el Cucho Velandia, pues entonces la convención es superior a la Constitución. No. Si están en bloque y se supone están al mismo nivel, pues no puede ser superior la convención a la Constitución, ni la Constitución superior a la convención. Pero sí surge un problema, y entonces si hay dos normas encontradas, ejemplo, que la Convención Americana consagre un derecho humano que diga que en los juicios penales hay que respetar la doble instancia. ¿Están de acuerdo o no? Si es un derecho humano o no. O hay que acabar la doble instancia en procesos penales. ¿Qué creen? Entonces sí es un derecho humano. Entonces ahora, si ese es un derecho humano incontrovertible, dígame entonces por qué en la Constitución colombiana se consagra que en los procesos de la parapolítica contra los senadores, que pueden ser todo lo que querramos, pero con ellos por mandato de la Constitución los condenan en un proceso de única instancia. ¿Hay contradicción o no hay contradicción? Pregunta, ¿cómo se resuelve eso? Para resolver lo que miramos, ¿la convención o la Constitución? Lo que se dice es, si están en la misma posición, pues hay que mirarlas ambas. Y ahí lo que se empieza a aplicar, y miren que se rompe el principio de jerarquía, no es pirámide de Kelsen, sino vamos a partir de unos principios que lo que busquen sea la protección de los derechos humanos. Y esos principios son los que se conocen como principio pro homine, principio pro libertatis. Casi siempre, ¿qué es lo que pasa? Que cuando comparamos esos dos derechos, casi siempre, ¿por qué terminamos en la convención? Por una razón elemental, porque es que la convención se creó específicamente para proteger derechos. En cambio, miren que en la Constitución no solamente estamos preocupados por proteger derechos, sino también preocupados por organizar el Estado. Y a veces cuando se empieza a organizar el Estado no está uno pendiente, no alcanza a proyectar que de pronto de esa manera organizacional que damos, se puede estar violando un derecho fundamental. Caso de la parapolítica. Ahora, caso Petro. ¿Cuál es el fenómeno del caso Petro? Que el artículo 23, que habla de los derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegido, dice que sí se pueden limitar. Por ejemplo, dice que se pueden limitar por la edad. Esa es la razón por la que los menores de edad no pueden votar. Entonces, ¿se puede limitar? Sí, porque sería absurdo decir que no se puede limitar, entonces un recién nacido a votar. Tampoco, ¿no? No se podría. Hay unos límites también por la capacidad de la persona. Pues una persona que tenga problemas mentales, que sea declarada interdicta, pues no podría votar. Entonces miren ahí lo que estamos poniendo. Unos límites sustantivos, pero aparece un límite procesal. Dice la Convención Americana que ese límite también puede aparecer a través de una decisión judicial cuando se trate de funcionarios elegidos popularmente por la famosa democracia. Pero dice, tiene que ser ¿quién? Un juez el que puede limitar eso, dice la Convención, un juez. Y más adelante dice en proceso penal, entendiendo que en aquella época, cuando se crea la Convención, el famoso proceso sancionatorio era un proceso penal, es decir, estaba unido el penal y el disciplinario. Eso después se separó, pero la Corte en sus diferentes providencias lo que ha dicho es, puede ser en proceso disciplinario, pero lo que sí tiene que ser es a través de una decisión judicial, por la siguiente lógica: investíguese y ahí sí júzguese. En cambio, en Colombia, ¿qué tenemos? Un derecho administrativo, creamos al procurador, nadie se imaginó que iba a pasar eso, pero empezó a pasar. Petro no fue el primer caso, sino que hasta que, como dice el dicho, ¿no? Hasta que una gota rebosa la copa. Y parece que esa gota fue la del caso Petro. Rebosa la copa y nos empezamos a dar cuenta de que tal vez cuando pusimos al procurador a hacer eso, violamos la convención. Cuando se crea la convención no se crea. Entonces no es que la convención sea superior, sino que como si está dirigida a proteger exactamente los derechos, entonces, pues claro, el otro en la Constitución es el que viola la convención. Miremoslas, pongámoslas en una balanza. Pues en Colombia podrá decir cualquier cosa. Santos dijo, yo no le hago caso, finalmente terminó haciéndole caso a la Comisión Interamericana. Si no le ha hecho caso, el caso llega a la Corte Interamericana.
Y si llega a la Corte Interamericana, ¿qué creen que va a decir la Corte? Lo que diría sería que Colombia incumplió un tratado internacional, porque no cumplió lo que Colombia misma firmó. Entonces miren que no es un problema de soberanía, porque el primero que permite eso es Colombia. Y acuérdense, en el Tratado de los Tratados dice que un Estado siempre debe cumplir los pactos internacionales que firman y que no es causal de justificación para incumplirlos la aplicación del derecho interno. Es decir, si hay un tratado hay que cumplirlo, y yo no puedo decir, miren, no lo cumplo porque tengo una constitución. Entonces no es que sea superior, es que el mismo país lo dijo. Entonces irá a llegar allá, dirán, Colombia es responsable por violar un tratado, responsable internacionalmente por haber incurrido en un hecho internacionalmente ilícito, lo condenarán a reparar, a pagar una sentencia, porque es sentencia de reparación, pero además la Corte ha evolucionado en un tema que lo llamó control de convencionalidad. ¿Y qué es el control de convencionalidad? Hacer que se cumpla la convención. Entonces, si una norma del derecho interno, cualquier norma del derecho interno, va en contra de la Convención Americana, lo que va a decir la Corte es, oiga, Colombia, lo invitamos formalmente a que adapte su ordenamiento interno a la Convención Americana, tal como lo dice el artículo 2 de la propia Convención. ¿Qué le está diciendo en otras palabras? Colombia reforme su Constitución. Si eso no me lo creen, miren el caso que les dije al principio, el caso Olmedo Bustos contra Chile, más conocido como la última tentación de Cristo. Muchas gracias.